César Jaroslavsky nació en Paraná, en mayo de 1928, pero vivió en la ciudad de Victoria buena parte de su vida. Desde joven supo que la política sería su destino. Se acercó a la juventud radical y encontró en las luchas por mejores derechos y en las discusiones encendidas el lenguaje de su tiempo. No me puedo olvidar que mi padre fue un importante dirigente radical y él tenía una relación con Jaroslavsky que pese a que le llevaba unos cuantos años, sin embargo, Chacho era el director del diario La Mañana de Victoria. Entonces, en ese diario él escribía, era columnista, importante, ese diario se repartía en toda esta zona y a partir de ahí yo lo conocí. Y tengo muy presente un hecho que lo graficó, digamos, en aquel momento a Jaroslavsky, que fue un tema de las dietas. Hoy en día, cuando aparecen las dietas como algo apetecible, que los legisladores están pensando permanentemente en la dieta, cómo ajustarla, cómo aumentarla, nunca cómo disminuirla. En el año 1962, no sé si soy exacto en el año, yo era muy jovencito en esa época, pero tengo presente que hubo una crisis en el bloque radical del pueblo en aquel momento porque hubo un aumento de dietas y hubo legisladores que no aceptaron. Entonces pusieron la renuncia a disposición del bloque y luego la retiraron porque ese aumento no prosperó. Bueno, eso me lo definió de un inicio a Jaroslavsky como un tipo realmente con sus ideas muy claras respecto a lo que es la ética en la gestión pública. Una de las primeras cosas que me ha llamado la atención en este proceso de madurez, digamos, ¿no? Yo ya soy una persona grande. Creo que esto le pasa a todo el mundo, pero cómo las figuras de los papás que todos tenemos siguen siendo papá, a pesar de que uno puede tener 20, 50, 60, 70, 80, es su papá. Y de la misma manera la madre, pero depende de la impronta que hayan tenido los padres, es como que uno va resignificando algunas cuestiones. Pero sigue siendo un papá, a pesar de que uno es grande. Eso es gracioso, ¿no? Porque uno de pronto se ve con un montón de años y habla de su papá como cuando tenía 10, por ahí. Y bueno, mi viejo fue un papá, con todas las letras. Fue un tipo muy, muy, muy omnipresente, muy contenedor, muy sobreprotector, ¿viste? Una persona que se hacía sentir que estaba. Y así como fue en su vida pública, esa cosa tan fuerte, esa impronta tan fuerte que dejó a lo largo de los años, la tuvo también como padre. Era una característica de él esa, estar. Aquel tiempo era la primavera democracia, era la resurrección de la libertad. El alfonsinismo dirás la primavera alfonsinista. Pero era la primavera de la democracia. Era un tiempo en el que efectivamente, más allá de la competencia política, que era muy dura, fue muy dura la de 1983 y siguió siendo la de 1985 y la de 1987. Más allá de eso, había un piso común de tolerancia, de pluralidad y de convivencia. El tiempo nos iba a terminar demostrando que no se habían suprimido o no se habían eliminado las dosis de sectarismo y de intolerancia. Pero en esos años iniciales de la democracia, y con ese argumento que vos mencionabas, la tarea de la multipartidaria hacia el final de la dictadura, había una sensación de fraternidad o solidaridad política que uno también generacionalmente hoy extraña, ¿no? Jaroslavsky no fue un político común. Tenía algo de bohemio, mucho elector y una habilidad innata para decir lo justo en el momento oportuno. Como periodista se destacó en sus columnas publicadas en el diario La Mañana de Victoria, donde no dudaba a enfrentarse con el poder castrense
en plena dictadura. Como orador, cultivó una voz que incomodaba y seducía a la vez. Su vida se tejió entre la palabra y la acción, entre la calle y el recinto. A Chacho Jarolaski lo conocí por una cuestión medio familiar. Él era hermano de la vida de mi padre, a pesar de la diferencia de edad, que mi padre le llevaba 17, 18 años a Chacho. Y de ahí, bueno, tan es así que yo de chico le decía tío a Chacho. Así que ese fue mi conocimiento con él. Para mí era una relación familiar de chico, al igual que con Gracia y Juan Pablo, que lamentablemente ya no nos acompaña, pero una relación de hermano y de tío de la vida. Una relación muy cariñosa, muy de familia, más allá de lo político, obviamente, ¿no? Jarolaski como periodista, pasa que él le encantaba escribir. Y además de tener el don de la palabra, tenía el don de la palabra escrita. Escribía muy bien y escribía siempre, todo el tiempo. Cuando nos peleábamos escribía cartas, es decir, él siempre escribía. Y bueno, yo lo vi toda la vida trabajando en el Diario de la Mañana, haciendo el diario todos los días. Entonces él se sentaba detrás de la máquina de escribir, la Olivetti esa, y le volaban los dedos. Escribía con 2 dedos, le volaban los dedos y el diario era una pasión gigantesca para él, era fantástico, pero siempre desde la visión política. Él usó el periodismo para hacer política, es decir, no es que él era le gustaba el periodismo. De pronto, por ejemplo, a mí me encanta el periodismo como profesión o como oficio. Él no, para él era la política lo que lo movía. Entonces siempre todo versaba alrededor de eso. Es decir, en Victoria, por ahí tengo un archivo nosotros hacíamos todos los archivos del diario del 76, donde él, diariamente, ahí hay unas editoriales lindísimas, él escribía todos los días y también escribía cosas de la comunidad. Por ejemplo, hay un editorial que está por ahí que se llamaba Se murió Pericles, y Pericles era el perro de la vecina, que era un perro que iba y venía todo el tiempo de visita. Entonces él le escribió una editorial enorme a Pericles. Y después era el vínculo lo que a él lo maravillaba, me parece, el vínculo con las personas, el vínculo en general. Y bueno, y después del Diario de la Mañana, en épocas ya sobre los 80, le ofrecieron dirigir un diario, armó un diario, creo que se lo ofreció, el Federal en Santa Fe, y ahí tuvo una experiencia ya en un diario un poco más de mayor tirada, más grande. Pero hacer el diario de acá todos los días era genial. Andábamos en la política y un día nos tocó, se habían agarrado 2 barras y a la noche se iban a dar con todo. Y me habla Jarolaski: Babi, vamos a suspender la pintada esta noche. Y bueno, vamos a suspenderla, le digo yo. Yo era más o menos capo y él era el capo de los radicales. Y la suspendimos y ahí nos conocimos. Estaba todavía la dictadura de Onganía, que era una dicta blanda, pero fue dictadura al fin. A mí me costó tres encarcelamientos, pero fue una dictadura blanda, digamos, si se la compara con lo que vino después. Y recuerdo un acto en Victoria que se hizo en un descampado ahí, donde participó el justicialismo, el radicalismo y el Partido Socialista. Y a mí me tocó hablar por la Juventud Radical. Y Chacho Jarolaski habló por el radicalismo, Santiago Reyardo por el socialismo y Cuyen, el doctor Cuyen, por el peronismo. Bueno, era impensable en esa época un acto de esas características. Y bueno, se hizo. En ese sentido, en eso Chacho fue un maestro, porque supo lo que era la convivencia, supo lo que era unificar esfuerzos para arribar a un régimen democrático, y supo lo que era compartir y convivir con
con gente de otra ideología, ¿no? En eso creo que fue un maestro. Así que a mí me quedó muy grabado ese episodio, sí. En los años 60 y 70 se consolidó como legislador en Entre Ríos, pero la dictadura interrumpió su carrera. Como tantos otros, padeció silencios y sombras. Sin embargo, con el regreso de la democracia en 1983, su figura encontró la escena que lo consagraría. Raúl Alfonsín lo convocó para ser jefe del bloque radical en la Cámara de Diputados. Era quizá el cargo más difícil después de la propia presidencia. Allí, en los pasillos del Congreso, Jaroslavsky desplegó todo su arte político, la ironía filosa, la capacidad de negociar, la valentía de defender ideas en tiempos turbulentos. Fue protagonista de la primavera democrática. Sus discursos eran esperados con ansias por propios y ajenos. Hablaba con la contundencia de un entrerriano que no temía al choque, pero también con la sabiduría del que sabe tender puentes. En su palabra convivían el rigor ideológico y la picardía del hombre de pueblo. Jaroslavsky tenía historia política, por supuesto, tenía historia periodística y tenía antecedentes en la tarea legislativa. Con 32, 33 años, Jaroslavsky fue presidente del bloque de diputados provinciales de la Unión Cívica Radical del Pueblo en el año 62, o sea, era la oposición, no recuerdo si en ese caso fue presidente del bloque, sí sé que fue presidente del bloque durante el gobierno de Contín, el gobierno del 63 al 66, pero el tipo ya tenía un par de experiencias legislativas. El tipo había renunciado a una banca de diputados porque estaba de acuerdo con un incremento de las dietas y se discutió mucho. Y Jaroslavsky dijo, nosotros los legisladores radicales no podemos aceptar ese incremento de dietas. Y hasta se discutió en un congreso partidario del radicalismo. Jaroslavsky dijo, yo no voy a cobrar esto y renunció. Y esto le sirvió a él para generar un espacio de solidaridad política, de reconocimiento, que le permitió ser uno de los referentes de un proceso renovador del radicalismo en la década de los años 60, en el que estaba Montiel, en el que estaba Eduardo Solari, en el que estaban un montón de tipos muy jóvenes que pretendían dejar atrás lo que en el radicalismo de esa época era el unionismo, ¿no? Los sectores que habían estado más comprometidos con la Unión Democrática y que en cambio se plegaban mucho más a la idea de la intransigencia, o sea, quienes habían mostrado un perfil del radicalismo mucho más renovador, heredero de la declaración de Avellaneda, con el que el radicalismo había pretendido competir con el peronismo. Pero bueno, quiero decir, Jaroslavsky tenía experiencia parlamentaria, había dirigido un diario en Victoria, el diario La Mañana, clausurado por los militares, lo que daba cuenta de la valentía del tipo al momento de hacer el periodismo, y efectivamente se termina convirtiendo en la espada parlamentaria más importante de Raúl Alfonsín. Él, siguiendo con eso de su presencia, su vida pública no lo distrajo. También tiene que ver conmigo, ¿no? Porque yo siempre fui muy metiche con él, es decir, yo lo llamaba todos los días de la vida mientras estuvo vivo. No hubo un solo día que yo no hablara por teléfono con él. Era yo la que lo llamaba, no era él que me llamaba. A lo mejor eso provocó también que el estar, ¿no? Siempre estaba cuando lo necesitabas y cuando no también, pero digo, él levantaba el teléfono y estaba en sus momentos más álgidos de actividad, que tampoco que fueron tantos, ¿no? Porque lo que pasa es que fue muy intenso, pero vos pensás que Jaroslavsky, su actividad política nacional fue de 9 años, 10 como mucho.
Pero bueno, él siempre hizo política y siempre se dedicó absolutamente con uñas y dientes, pero nunca yo no tengo ningún registro de en algún momento haber añorado a mi papá, que no estaba, o que no contaba con él, o que no, al contrario. Chacho a mí me convoca para Buenos Aires cuando él es ungido presidente del bloque mayoritario de aquel entonces, en diciembre del 83, Chacho me convoca y yo llego a Buenos Aires el 3 de enero del 84. A mí me faltaban muy pocas materias para terminar la carrera de Derecho, y con mi padre la discusión fue: andate después en marzo porque no vas a rendir, qué sé yo, y la verdad tuvo razón. Fue un gran desafío que tuve con Chacho allá a partir de enero, del 3 de enero, cuando él fue nombrado presidente del bloque, y tan es así que los 8 años que él fue diputado fue presidente del bloque de la Unión Cívica Radical. Yo escribí algo sobre él en el primer libro que escribí sobre el tema de lo que fue mi experiencia de vida. Cuento un par de anécdotas. Esta no la conté, pero la voy a contar en el que estoy escribiendo ahora. El famoso duelo de Jarolaski. Resulta que mi padre era el dirigente radical acá en Diamante, podríamos decir más importante, y todavía se vivían las consecuencias de lo que fue el 16 de septiembre del 55, ¿no? Recordemos que fue la caída de Perón, o la deposición de Perón. Y en Diamante vivía un militar de alta graduación, quizás que era el militar de más alta graduación que había acá en Diamante, que estaba retirado, y había un regimiento que era muy importante, el Regimiento 3 de Artillería. Y el 25 de mayo se acostumbra en las Fuerzas Armadas de hacerle un homenaje al militar más antiguo, como en la jerga militar el más antiguo, el que tiene mayor graduación. Entonces el jefe del regimiento de entonces le envía a la banda a este coronel a tocarle una diana de honor. Entonces mi papá escribió un artículo que se llamó Diana en homenaje a un servidor de la dictadura, refiriéndose a la dictadura peronista, ¿no? Y lo publica Jarolaski en el Diario de la Mañana. Entonces el jefe del regimiento, completamente agraviado por este episodio, le mete un telegrama a Jarolaski pidiéndole que rectifique. Jarolaski, por supuesto, ratifica. Y mi papá, eso lo guardo, le hace un telegrama a Jarolaski diciéndole que él asumía la responsabilidad de lo que había escrito y que lo liberaba a Jarolaski de cualquier responsabilidad editorial o periodística. Y Jarolaski le contesta que no, que él asumía la cuestión. Entonces el jefe del regimiento, un teniente coronel, lo reta a duelo a Jarolaski. Entonces lo reta a duelo y le ofrece que elija armas. Y él elige sable, imagínense. En algo los militares habían aprendido a usar el sable, el florete, la espada, bueno. Entonces Jarolaski, ¿qué le contestó? Que él elegía guacha. Para los que no saben lo que es una guacha, es un rebenque con un cabo corto y un tiento largo con el cual se arrían las vacas. Entonces, o sea, subalternizó totalmente el episodio y lo dejó en ridículo al rudo austero militar. Y bueno, y el duelo se fumó, es decir, no se pudo realizar. Porque imagínense usted, un sable contra una guacha. No puede ser. Ese fue otro episodio de Chacho que me pareció extraordinario, porque él era un tipo que, sin tener una gran formación intelectual, sin embargo tenía ideas claras en muchos temas fundamentales, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay un episodio que yo lo voy a contar, pero que quizá no se sepa. Él era jordanista, digamos, dentro de lo que es sin repudiar Urquizo, sin criticarlo, él era jordanista. Y un día, yo lo visité a la mañana, me dijo: mira, tengo una deuda pendiente que es escribir un libro sobre López Jordán. Bueno, lamentablemente nunca lo escribió, hubiera sido bueno que lo escribiera porque él se documentaba, se informaba, y además tenía muy buena pluma.
y con esas manos que tenía de pilotear aviones, porque él piloteaba los aviones fumigadores, tenía unas manos así, entonces me lo imagino escribiendo con la lapicera o escribiendo a máquina, ¿no? Uno puede estar sobrado de instrucción, uno puede atravesar todos los niveles formales e informales de la instrucción, pero la sabiduría es algo que se impregna, uno de sabiduría se impregna, es algo innato, a veces o nato, pero no todos los instruidos son sabios, al contrario, la sabiduría es algo, es un agregado que no toda persona instruida lo tiene. Y eso hay que valorarlo con mucha seriedad y responsabilidad, ¿no? Y Jalolasky era realmente un sabio en ese sentido, ¿no? Jalolasky, como en muchas otras cosas, no fue un estratega, no fue un ideólogo, no fue un diseñador de políticas. Era, en todo caso, la espada de Alfonsín. Era el tipo que ejecutaba en el Parlamento la idea de Alfonsín. Cuando vos decís, efectivamente, hay una entrega anticipada del poder de Alfonsín a Menem, efectivamente, el radicalismo que conservaba la primera minoría en la Cámara de Diputados termina votando dos leyes que para mí son muy cuestionables, pero que Menem las necesitaba en ese periodo de transición, que eran la ley de reforma del Estado y no recuerdo cuál era la otra, eran dos leyes claves, ¿no? Y efectivamente el radicalismo acompaña eso porque era una especie, pareció ser como una parte fundamental del acuerdo que le permitía a Alfonsín irse antes. Mirá qué paradójico cómo te lo estoy presentando. Le permitía a Alfonsín irse antes, porque Alfonsín, entre otras cosas, no quería firmar el indulto que el menemismo ya le estaba pidiendo que firmara. Y Alfonsín dijo, en estas condiciones yo me voy, ¿no? Con Raúl Alfonsín, César Jaroslavsky tuvo un vínculo entrañable y al mismo tiempo tenso. Lo acompañó en las horas luminosas del juicio a las juntas, en la ampliación de derechos, en la recuperación de las instituciones. Y también lo criticó cuando sintió que era necesario. Chacho no era cortesano de nadie, era un radical con voz propia. Chacho fue realmente un gran conductor porque pese a que sus decisiones muchas veces no eran aceptadas y el bloque votaba y decidía, y bueno, y el resto aceptábamos lo que decidía el bloque aún no estando de acuerdo muchas veces, cosa que ahora no sucede, ahora es una anarquía donde cada uno hace lo que se le antoja, donde no hay una línea conductora, donde no hay un esquema de conducción y de seguimiento de la conducción, no existe nada. Entonces es una ordalía, cada uno hace lo que se le antoja, hay agresión, falta de diálogo, insultos, etcétera, ¿no? Bueno, él fue un gran presidente del bloque. En aquel entonces la legislatura en general era de una jerarquía enorme, institucionalmente hablando. Hoy, la verdad que da vergüenza ver muchas, y lo voy a decir de manera vulgar, muchas cacatúas que ejercen el Parlamento que dan vergüenza. En aquel entonces realmente era escribir la historia, escribir los libros, ser respetuoso del espíritu de las leyes, el espíritu de loi de Montesquieu, en donde cada ley que se trataba se profundizaba en las cuestiones esenciales y de ahí salían las grandes leyes. Esto lo graficó Lorenzo Pepe, el mismo José Luis Manzano, obviamente Chacho Jaroslavsky, José Rodríguez, Cafiero, es decir, eran unos hombres de la política enormes en lo institucional. Y esto llevó a una construcción y a un afianzamiento de la democracia que se logró. Fue un autodidacta, fue un tipo que se quedó casi sin familia de muy pequeño, fue un tipo que la peleó mucho. Después
aparecieron en ese radicalismo de los 80 algunas cosas que en ese momento no estaban bien miradas y que hoy serían cosa de nada. Esto es, cierto manejo de dinero para una campaña política. La campaña política de 1986 en Entre Ríos, que enfrenta a Laferrière con Brasesco y a Jarolaski con Montiel, nos mostró en la política argentina, entrerriana por primera vez, un despliegue de dinero, de publicidad, que fue ciertamente impactante. Había una revista, El Periodista de Buenos Aires, que dijo, en Entre Ríos se gastó $500.000. Y aún así, los tipos que conocían bien a Jarolaski decían, Jarolaski podía manejar algún dinero, pero era un pródigo que ni se fijaba a dónde iba ese dinero, un tipo muy generoso. Jarolaski, cuando llegó al Congreso de la Nación en el 83, es de lo primero que... Yo estaba ahí tipo metiche todo el tiempo, ¿no? Porque me fascinaba verlo y me fascinó, obviamente, como a todo el mundo. Yo tenía 25 años, o 26 en ese momento, entonces fue la primera vez que yo voté, en el 83, así que fue toda una... Yo todavía no tenía actividad política propia, así que siempre andaba atrás de él o de lo que él hacía. Y lo primero que yo vi cuando él llegó ahí es que él buscó Jarolaski era un tipo muy inteligente, sumamente inteligente. Y tenía una capacidad de adaptación a cualquier situación y a situaciones nuevas extraordinaria. Y él lo primero que hizo fue ubicar un rol que a él le permitiera desplegar todo lo que él era. Y era una cámara compleja esa, porque eran todos personajes muy fuertes y muy preparados y universitarios. Jarolaski tenía 6º grado, siempre fue un autodidacta, un tipo que sabía probablemente más de derecho que muchos abogados, pero porque estudiaba, se la pasaba leyendo y estudiando. Pero no era ese el lugar en donde él se iba a destacar. En 1989, cuando la hiperinflación y las presiones empujaron la salida anticipada de Alfonsín, Jaroslavski fue uno de los testigos privilegiados de aquellas horas democráticas. No se escondió, dio la cara, con esa frontalidad que siempre lo caracterizó. Los años 90 lo encontraron en un lugar distinto. Se alejó del centro de la escena, pero nunca del todo. Siguió opinando, escribiendo, participando. Su mirada crítica hacia el neoliberalismo y sus consecuencias sociales dejó claro que para él la política era una herramienta de justicia y no de especulación. Las decisiones que él tomaba y cuando asumía la responsabilidad del bloque en el recinto, se lo respetaba. Y no era el orador principal de los temas, porque los temas le resbalaban, es decir, él hacía el análisis de las cosas de fondo. Cuando había que discutir cosas de fondo, una convivencia, un compromiso, el honor a la palabra, lo que se había acordado, etc. Era difícil de acordar, porque después del 87, cuando el peronismo gana la legislativa, el radicalismo queda disminuido en la Cámara. Sin embargo, salió la ley de coparticipación en aquel momento, lo cual fue un logro extraordinario. Todavía no hemos logrado una ley de coparticipación. Ni hablar en el 89, cuando Menem gana las elecciones y se produce ese interregno que requirió del radicalismo un gran renunciamiento, porque había que facilitar las leyes que Menem quería. Menem había ganado, entonces si el radicalismo se ponía en contra, a morir, las leyes no iban a salir. Entonces él se comprometió a facilitar la sanción de algunas leyes que el gobierno consideraba inescindibles o necesarias. Y esas leyes salieron contra la voluntad de muchos de nosotros, que no estábamos de acuerdo. Pero había una palabra dada y esa palabra había que cumplirla.
La construcción política que ejercía Chacho Jarolaski como mano derecha de Raúl Ricardo Alfonsín, ese gran presidente que tuvimos, era ni más ni menos por la lealtad. Esencialmente, Chacho era un leal en la persona, un leal en la causa, un leal en el diálogo. Es decir, cada vez que él tenía que dialogar con alguien, sea quien sea, lo hacía con profunda convicción y respeto. Y esto lo transmitía. Les cuento una anécdota, o una verdad. En aquel entonces, alguien que era muy odiado por los radicales era Herminio Iglesias. Herminio Iglesias, cuando termina su corto mandato de legislador nacional, sus 40 y pico que tenía nombrados en el bloque peronista quedaron en la calle. Bueno, Chacho habló con Juan Carlos Pugliese justamente y lo convenció para absorberlo él como bloque radical a todos estos peronistas. Por lo tanto, en aquel entonces, al ser esto, era realmente llamativo y esto llevó a que Chacho tuviera una profunda relación con el peronismo de respeto recíproco y se lograron muchas cosas. Por ejemplo, sacar muchas leyes que en aquel entonces se pensaban que no iban a poder ser, como la ley de divorcio, por ejemplo. El tipo entendió claramente lo que representaba el peronismo en la historia política de la Argentina y lo entendió también desde su lugar de oficialista. Vos no te olvides que Alfonsín gobierna con control de la Cámara de Diputados, pero con un Senado en contra, lo que obligaba a Alfonsín y al radicalismo, también a Jarolaski, aunque la situación era diferente en la Cámara de Diputados, obligaba a un ejercicio de negociación permanente con el peronismo. Entonces yo creo que la estrategia de Jarolaski era confrontar muy duramente, pero en determinado momento entender que la confrontación perdía sentido si no se la relegaba en un ejercicio de construcción de consensos en el que él creía, porque la coyuntura política lo obligaba a creer, pero en el que también creía por una convicción muy genuina. No era un tipo de pensar el poder desde una imposición muy firme y hasta violenta o virulenta. Él pensaba el poder como Alfonsín, porque en definitiva él es un discípulo de Alfonsín, él pensaba el ejercicio del poder como un ejercicio de construcción de consensos democráticos. Todos sus vínculos afectivos, él siempre me decía, lo único que vas a heredar de mí es mi apellido. Y es cierto, lo que heredé de él, todos sus amigos. Los amigos peronistas que tenía un montón, muchos, los conservé y los conservo, los que están vivos a lo largo de los años, pero sí tenían relaciones de vínculo muy fuerte. Para él era eso, es decir, se vinculaba a la persona desde el conocimiento de esa persona, desde el afecto, desde la amistad, y construía, no le importaba, construía política, porque para él la política era el hacer lo necesario para que las cosas sean como deben ser. ¿Entendés? Era muy pragmático en ese sentido. Es decir, no le tenía miedo al acuerdo, no le parecía que estaba renunciando a ninguna bandera, acordando con otros por un bien común, ¿entendés? Él lo quería mucho a don Raúl, le tenía un respeto y una admiración, lo trataba de usted. Varias veces yo estuve con él visitándolo después ya de que Alfonsín saliera de la presidencia en sus oficinas en Buenos Aires. Tenían una relación de mucho respeto. Para Jarolaski, Alfonsín era palabras mayores. Yo creo que ni Alfonsín ni el radicalismo le dio a Jarolaski lo que Jarolaski le dio tanto a Alfonsín como al radicalismo. Pero bueno, él amaba a su hijo y lo respetaba. Cuando se llama a elecciones en mayo y perdimos junto a quien ganó las elecciones de aquel entonces, yo por una cuestión de cábala no lo nombro, no por antiperonista ni por gorila, sino por esas cosas.
quien ganó las elecciones pretendía, con justa razón y legitimación en el voto, que se le votasen las leyes desde mayo a diciembre, que terminaba el mandato de quienes así lo tenían hasta diciembre. Por ejemplo, en el bloque radical había muchos que terminaban el mandato en diciembre, y Chacho tenía grandes discusiones en el bloque porque él, y así lo hizo y así lo ejerció, hacía votar las leyes que el presidente solicitaba, el presidente electo solicitaba, y a partir de julio que asumió el poder, ante la decisión de nuestro presidente Alfonsín para salvaguardar la vida democrática de los argentinos, ejerciendo la presidencia don Carlos, por decirlo de alguna manera, Chacho, con el bloque mayoritario que teníamos, bloque de, como se dice, quórum propio, con 129 legisladores, hacía votar las leyes que solicitaba el presidente. Con Menem trascendió de la relación interpartidaria a pasar a ser una relación personal. Eso molestó bastante, porque claro, Menem tenía sus problemas serios. Yo no voy a hablar de los problemas de Menem, porque todo el mundo los conoce, o por lo menos los contemporáneos. Y Jarolaski se acercó a Menem. En algunos aspectos fue positivo esto, porque la civilización política no se perdió, que es algo que se ha perdido totalmente. Yo soy un fanático de la convivencia y de la civilización política. En eso creo que fue positivo. Jarolaski fue más que un parlamentario. Fue un hombre de cultura, un pensador, un escritor oculto en la piel de un político. Sus textos y reflexiones lo muestran sensible, atento al pulso de su tiempo, pero también consciente de que la palabra es un arma poderosa. Murió en 2002, en Buenos Aires, a los 74 años. Lo despidieron sus compañeros de lucha, sus adversarios y, sobre todo, una provincia entera que lo reconocía como uno de sus hijos más inquietos. En la época de Jarolaski, la política era un ejercicio de profunda transformación y de enormes pasiones. Hoy la política se hace sin pasión, casi fríamente, burocráticamente, casi con una mentalidad empresaria o de marketing. La generación de estos tipos era una generación de tipos profundamente apasionados. También pasó momentos muy, muy difíciles en su vida. No solamente con su salud, sino económicamente siempre andaba a los altos. Siempre era un drama. Si no fuera mamá, que era el sostén de toda la estructura, yo creo que no sé qué hubiera hecho, pero probablemente se lo hubiera arreglado, pero él no se preocupaba, no era un tema que lo ocupaba ni se preocupaba por eso. Y la salud le jugó varias malas pasadas. De hecho, él tenía un problema de columna, donde hacía varias hernias de disco. La primera la operaron acá en Victoria. Yo no sé, tendría que pensar para acordarme la fecha, pero yo estaba en la escuela secundaria, así que ya arrancó con problemas de columna tempranamente. Era un tipo muy grandote, pesado, y bueno, eso se le repitió hasta que finalmente en el 91, sí, o 92 creo que fue, empezó a tener serias dificultades en una pierna que no la sentía, perdió la sensibilidad, y ahí fue cuando decidieron en el hospital italiano operarlo, y esa operación fue un desastre. La verdad que resultó todo mal y él no se pudo volver a parar después de esa cirugía. Y ahí fue, bueno, empieza un proceso de rehabilitación, que ahí viene el presidente Menem y le ofrece ir a Cuba.
y es cuando no, fue así. Menem le ofreció ir a Estados Unidos. Y los amigos de él fue que le consiguieron a través de la embajada ir a Cuba, y él eligió Cuba, no Estados Unidos. Tenía la posibilidad de ir a Estados Unidos y eligió Cuba. Y en Cuba, bueno, ahí fuimos, estuvo 9 meses, 8 meses y pico, y lo sometieron a un proceso de rehabilitación muy, muy intenso. Lo lograron parar y caminar. Vuelve caminando, con corsé, por supuesto, y con bastón, pero fue unos meses terribles para él, porque vos pensás que él no podía caminar y no controlaba esfínteres. Así que la pasó, en una época que la pasó muy mal, estaba callado. Chacho Jarolaski, que muy poca gente lo sabe, él lo decía, más todavía, él le decían doctor Jarolaski, más doctor sería usted, contestaba. Él no tuvo secundario, él en aquel entonces había hasta 6º grado, él terminó 6º grado y él fue un gran culto, un hombre muy formado, de mucha lectura, un gran escriba y amante de la libertad de prensa. Pero él siempre decía que la libertad de prensa en la Argentina nunca existió, más en aquel entonces, cuando arrancamos, y lo que sí existía era la libertad de empresa. La empresa puede ser individual, y lo que uno decide es la libertad de empresa, no la de prensa. Esto lo llevó a Chacho a ser muy, muy crítico y muy valiente en las letras y lo que escribía en aquel entonces, fundamentalmente en la época de la dictadura. No solo que le clausuraron el diario, sino que él terminó preso por Fabre, gobernador. Quien lo defendió fue papá, en un juicio oral, uno de los primeros juicios orales que hubo acá en Entre Ríos, después de Córdoba, y salió en libertad. Y pudo reabrir su diario, pero siempre lo ejerció con absoluta valentía y siempre amó la pluma. Él sigue estando, lo de él es alucinante. Porque yo me encuentro los otros días voy a Rosario, el otorrinolaringólogo, y el otorrino, que era un tipo joven. Yo me siento en alguna parte, me preguntan el nombre y automáticamente me preguntan si soy la hija de Jarolaski o qué relación tengo con Jarolaski. Es decir, han pasado, papá murió en el 2001, en 2002, en febrero del 2002. Y la gente se sigue acordando de él. Y se ve que los padres le hablan a los hijos, porque los hijos lo registran. Quedó como yo siento, no es la masividad obviamente que tenía cuando vivía, ¿no? Y cuando hacía política, pero es como que creó una marca registrada, es decir, registró a través de su conducta y de su trabajo una impronta que se sostiene. De hecho, acá los otros días unos chicos me vienen a ver porque van a abrir un restaurante y le ponen Don Chacho. ¿Viste? Y vos decís, ¿todavía? Y sí, la gente lo recuerda. Todos sabemos que Chacho tuvo una dificultad en su salud que lo llevó... Esto se dio en el hospital italiano. Él siempre tuvo hernias de disco, fue un gran nadador, fue campeón argentino. Esta fue la pelea, que también es una anécdota que había siempre con Sergio Montiel, los 2 campeones argentinos de natación, así que esa era la pica. Esto lo llevó, como buen deportista, jugar al rugby también, a tener 2 o 3 hernias de disco que le dificultaba en algunas ocasiones caminar, fuertes dolores y demás. Él se opera en el hospital italiano, 1 vez, 2 veces, y la tercera vez lo operan de acá adelante, para llegar a la columna. Lamentablemente, no por mala praxis, sino por lo difícil de la operación, hubo un toque a la médula y eso le provocó una parálisis de la cintura para abajo. No podía caminar, o sea, algo tremendo. Él era clase media, normal, siempre fue igual, siempre tuvo lo mismo, y el bloque radical
con el presidente Larrúa, era el presidente del bloque, pusieron a hoy, supongamos, no sé, 500.000 pesos cada uno, no me acuerdo, algo así, y eso le permitió a Chacho comprar un departamento que no tenía. Él tenía un departamento muy chiquito en Buenos Aires, compraron un departamento de 2 ambientes o 3, que era lo que les solicitaban para poder, después de hacer la rehabilitación, que él pueda seguir en su casa. Pero la rehabilitación en sí era imposible para él en su capacidad económica de gasto. Tuvo 2 opciones, una Estados Unidos y la otra Cuba. Chacho hace el razonamiento, dice: yo de inglés no sé ni media letra, prefiero Cuba. Fidel Castro lo recibió y le otorgó el chalet presidencial de huésped, y así estuvo un año entero en Cuba, pero quien lo ayudó a él, que lo fue a ver donde estaba postrado en la cama en el hospital italiano, ahora sí lo voy a nombrar, fue el presidente Menem. De esa amistad que tenían en su momento, cuando Chacho se hace este acuerdo de entregar el poder antes para evitar toda catástrofe. Recordemos que Di Tella había dicho: vamos a poner un dólar recontra re alto, y en esa semana perdimos 1.500 millones de dólares, que hoy serían 15.000, 20.000, no sé cuánto. En ese entonces el presidente se enteró que no tenía plata y le puso un toco de dólares en el pecho y le dijo: Chacho, esto es para vos. Y así fue, y así volvió caminando. Hoy su recuerdo sigue latiendo en la memoria política argentina. Chacho Jaroslavsky encarna la figura del político que entendió que la democracia se defiende en cada gesto, en cada palabra, en cada debate. Un entrerriano que convirtió su vida en testimonio y su voz en bandera. Su legado es el de una política con pasión y con cultura. Una política que no teme a la contradicción, que no se rinde ante el poder de turno y que sabe que sin palabra no hay democracia posible. César Chacho Jaroslavsky, el radical de la palabra filosa, el entrerriano que hizo de la política un arte y de la memoria un destino. Ocurre con los jóvenes de hoy, que con todo cariño y respeto, todos hemos sido jóvenes. Hoy la verdad que muchos no saben quién fue Alfonsín, algunos creen que era un remedio, no sé. No pasa así con lo de Chacho, porque Chacho Jaroslavsky fue como que inauguró una manera distinta de hacer política. Y la manera distinta de hacer política que Chacho inauguró, no por impostación, sino porque él era así, naturalmente era así, ocurre que con todos los medios nacionales trascendió a todo el país. Yo creo que Chacho era tan conocido como Alfonsín. Y Chacho decía lo que pensaba, y lo decía como le salía, como era él. Para él, pido la licencia, decir culo no era mala palabra, y lo decía de tal manera que no quedaba mal. Eso no quiere decir que lo esté diciendo permanentemente, pero si uno lo compara y contrasta con el impertinente del presidente que tenemos, la verdad que Chacho con eso logró trascender fronteras, que lo entiendan en cuanto a su convicción de decir las cosas y luchar por la lucha misma para conseguir los objetivos buscados como ideológicamente así lo planteábamos. Por eso él, en la Juventud Radical, tenía una relación prácticamente de pares. A Chacho lo trataban como un joven más, los radicales de aquel entonces. Carlito Raimundi, que era presidente de la Juventud, ya no es más radical, pero bueno, pero todo así, Jesús Rodríguez, todos esos jóvenes de aquel entonces tenían un apego muy importante con Chacho, por la manera de ser de él. Yo siempre digo que en la Argentina sobran estatuas y faltan pedestales. Y en todos y cada uno de los pueblos pasa esto. En Diamante pasa exactamente lo mismo. Si acá hubo figuras preclaras, hubo figuras fundamentales en la historia local, que sin embargo no tienen un reconocimiento popular a través de alguna iniciativa, porque hay prejuicios y celos locales. Son sociedades, Chekhov creo que dijo, píntame tu aldea y pintarás el mundo, o algo así.
Y yo creo que nuestras sociedades son en ese sentido bastante pijoteras con respecto a esta gente. Con el agregado que el viaducto Victoria Rosario se debe en gran parte al empeño puesto por Jarolaski. Contra la opinión mía personal, nosotros en Diamante no estábamos contentos con ese viaducto porque nuestro puerto perdió gran actualidad productiva porque el colono prefiere enviar sus productos a los puertos de Rosario en lugar de enviarlo al puerto de Diamante, que además está colonizado por la empresa Cargill, que lo ha condenado a ser un depósito. Pero es cierto, lo que usted dice razona bien, y me parece que nuestras sociedades en ese sentido son muy egoístas, ¿no? Y no reconocen. No pasa lo mismo en Victoria con Radío, con Pedro Radío, que fue un personaje conservador, una figura importantísima del conservadurismo entrerriano, que después se mudó al peronismo y fue embajador de Perón en España. Y en Victoria hay mucha obra de Radío. Está la Escuela Normal, el puerto, hay mucha obra de Radío, y Radío está reconocido en Victoria de una manera muy, muy importante. Bueno, sería bueno que Jarolaski tuviese su calle, su busto, algo que lo represente en esa ciudad. Uno en la vida siempre tiene sus maestros. En mi caso personal, el primer maestro fue mi padre, el segundo Chacho y el tercero Montiel, así con quien yo tuve vastas experiencias en lo político, con mi padre familiar, de vida, de amor, y con Montiel y Chacho también. Y fundamentalmente con Chacho a mí me dejó varias improntas y varias enseñanzas que yo al día de hoy la ejerzo con absoluta lealtad a Chacho. Esto es en decir siempre lo que pienso, sea como sea. Él no era de Victoria, él vino a Victoria en el 55 al diario, a hacerse cargo del diario, y ahí la conoce a mamá, y ahí inicia su vida acá. Pero yo creo que con cariño, qué sé yo, hay de todo, ¿no? Hay quienes seguramente no lo querían ahora quizás ya no, porque ya toda la gente de su generación ya no está, pero generaba probablemente mucha... Viste que cuando alguien triunfa, que vivía con vos al lado, dijeron a sobrina mía, ese no es el tío César porque no está en calzoncillo. Claro, yo lo veía acá en la casa, en calzoncillo, en la televisión no era. El que está al lado tuyo no puede de pronto ser una estrella y vos no, ¿no? Pero bueno, no sé, supongo que la mayoría tiene un buen recuerdo porque tuvo muchos amigos.